Hola, ¿qué tal? Celia, bienvenida. Soy Pilar. Sí. Nos hablamos por teléfono. Incluso fuiste casi víctima de un atraco telefónico porque nos acababa de dar su agenda para estos días y realmente era imposibilísimo que pudiera venir. Pero como ya algunos conocen mi constancia o mi pesadez, evidentemente dije, yo llamo y vamos a ver qué pasa. Y pasó pues que estáis. Entonces, simplemente desearía decirte que encantada, que dentro de unas semanas estarás en Nantes, en vivo. Bueno, aquí también estás viva, pero o sea, lejana un poco. Bueno, y hasta entonces, simplemente decir que acabamos de ver tu película y seguramente ahora que ya la hemos visto, la hemos disfrutado, la hemos escuchado, nos ha dado tiempo a repensarla, incluso a hablarla durante el momento de la pausa. Nos gustaría que tú hablaras de ella y de ese paso del relato a la película, en fin, como tú lo quieras plantear. Bueno, muchas gracias. Qué bien, ¿no? Que la tecnología nos permita conectarnos, porque es que realmente era imposible que yo llegara hoy. Y nada, me estoy muy contenta de que, bueno, de que la película pues sirva para, bueno, para estos diálogos y, bueno, muy agradecida a todos por el visionado y con muchas ganas también yo de escucharos y de saber cómo la habéis recibido. Y no sé, ¿qué puedo contaros? Un poco cómo llega a mí la novela, un poco el principio, cómo... Yo creo que eso estaría bien porque son lectores de Chirves, muchos y muchas de las personas que están aquí, y entonces nos interesa ver ese paso, cómo te llega a ti el texto, el proyecto, etcétera. Ujú. Sí, no sé si a lo mejor han leído la novela en concreto, porque es una novela quizás no tan conocida de Chirves, que se ha leído menos. Mm. No sé si alguien la ha leído. Sí. Yo creo que hay personas que la han leído, pero bueno, tú planteas como tú lo entiendas, como quieras. ¿Eh? Habla para un público que a lo mejor no sabe. Yo no había leído la novela de Chirves hasta que me llamó el productor de la película, que él había trabajado en una serie de televisión que fue una adaptación de Crematorio, de otra novela de Chirves más conocida. Y este productor, que es Fernando Bovaira, él pues conoció a Chirves, ¿no? Porque estuvieron, bueno, a partir de comprar los derechos de aquella novela, pues se hicieron amigos y Chirves en algún momento le comentó que él tenía muchas ganas de que La Buena Letra se llevara al cine. Y bueno, es algo que quedó ahí un poco, que no llegó a suceder en su momento. Luego él murió muy pronto, como a los pocos años, y este productor se quedó un poco con este deseo, con la responsabilidad de este deseo. Y cuando vio mi primera película, que se llama Viaje al cuarto de una madre, al verla le recordó algo de la novela y se le activó un poco ¿no? Como ese deseo que se le había transmitido Chirves y fue ahí cuando me propuso a mí adaptar la novela, ¿no? Entonces yo la leí así, ¿no? Como casi como un encargo, y cuando la leí dudé mucho si hacer la película o no. Estuve a punto de rechazar el proyecto porque las películas que he hecho hasta ahora, antes de La Buena Letra, son películas que, aunque no hablan sobre mi propia vida, sí que hay muchas de las cosas que, bueno, que conozco, ¿no? De mi generación, de un sentir, ¿no? De una forma de estar en el mundo, digamos, y meterme, ¿no? A adaptar una novela ambientada en la posguerra, ¿no? Que es algo que yo no viví y es algo que, bueno, que se nos ha contado, pero que no se nos ha contado tanto ni tan bien, porque, bueno, ha habido tanto silencio, ¿no? Me parecía que, bueno, que era muy difícil, que no sabía si iba a poder hacerlo bien. Y también en el momento en el que me llegó,
pensé que quizás no interesaba a la gente, ¿no? Como muchas veces, al menos en España, hay una sensación de que cada vez que se hace una película sobre la guerra o la posguerra, es como que otra película sobre este periodo, ¿no? Y tenía miedo de eso, ¿no? De que volvieran a decirme esto, también que la comparación con la novela, bueno, me asusté, digamos, ¿no? Y finalmente la leí bueno, quitándome todos esos miedos, la releí, la subrayé y me dejó muy, muy triste la novela. Me dejó con la tristeza de Ana dentro, ¿no? Y a medida que iban pasando los días, intentaba recordar, ¿no? A mis abuelas, a mis bisabuelos, pues no los conocí, ¿no? Que se acercarían más a la edad de los protagonistas, pero bueno, a, esa, a esos abuelos, ¿no? Que les tocó vivir la guerra y la posguerra y pensé que qué pena, ¿no? Que ellos se murieron cuando yo era adolescente y que yo no tenía la conciencia como para preguntarles ciertas cosas y que quizás esta película me iba a permitir establecer ese diálogo ahora imaginario, ¿no? Con mis abuelos para intentar entender un poco cómo sintieron toda aquella época y también entender un capítulo de la historia de nuestro país desde un lugar distinto, que no es el que se estudia en los libros de historia, sino desde la parte emocional, ¿no? Que es la más difícil de que te cuenten, ¿no? Y fue ahí de ese deseo que finalmente me animé y empecé, ¿no? Este proceso de, de escritura, de lectura, que vino acompañada también por los diarios de Chirves, que justo se publicaron un poquito después. Y fue también como un gran hallazgo, ¿no? Encontrar al Chirves más personal y de alguna manera esos diarios que fui leyendo me acercaron a él y sentí que, bueno, a veces, ¿no? Cuando alguien adapta una novela de alguien que está vivo, tiene la oportunidad de entablar un diálogo con esa persona, yo no pude y fue una manera para mí de eso, de entablar un diálogo con él y sentir que podía escribir de alguna manera como respetando lo máximo su visión, ¿no? Su forma de también de estar en el mundo, ¿no? Y fue un poco ese, como por contar el inicio, ¿no? Del proyecto. Luego también, para como esta idea de motivación, a medida que fui como avanzando en el trabajo y ya, bueno, había como una fecha para rodar la película, me reafirmé también con esa idea de otra historia de la posguerra porque justo estalló la guerra de Ucrania, ¿no? Y a partir de ahí todas las cosas que han ido pasando después y me ha alegrado, ¿no? De que ese argumento de que otra película sobre la guerra y la posguerra no me echara para atrás, porque realmente creo que es el momento para justo pensar estas cuestiones bueno, un poco la reflexión sobre, bueno, las heridas que deja una guerra y que sabemos que no sirven para nada, ¿no? Y creo que es un tema que desgraciadamente está ahora sobre la mesa y cuando yo leí la novela no pensé que eso iba a suceder. Muchas gracias por habernos dado este pie, este inicio. Yo simplemente voy a hacer justo una intervención, luego ya doy la palabra a la sala. Habiendo visto tus películas anteriores, cuando llega esta película a las salas o incluso antes, cuando sabemos que evidentemente vas a hacer esta película, la cuestión o la pregunta que un espectador puede hacerse es cómo se pasa de esta microhistoria, es decir, de esta relación madre-hija en un ámbito muy reducido, a una película que en principio se anunciaba una película sobre la posguerra, etc. Esta pregunta te la hago, pero no te la tendría que hacer porque viendo la película ya tengo una respuesta. Pero a lo mejor para las personas que están en la sala, compañeros de instituto, no han visto tus películas anteriores que fueron premiadas, estuvo premiada en Nantes, etc. Es decir, ¿cómo pasas de esto íntimo entre una madre y una hija, estas relaciones que son sumamente importantes, pero que son de la cercanía, a un proyecto que en principio podría ser un principio una temática que nos puede llevar a una película sobre la posguerra, sobre la guerra? Sí, pues me gusta mucho esta pregunta porque, bueno, quizás es como la cuestión clave, ¿no?
cómo hacer una película sobre ese periodo, pero que sea una película con la que yo me sienta cómoda, ¿no? Y creo que pasa por algo tan sencillo como pensar que la historia se puede contar en mayúsculas y en minúsculas también, ¿no? Y en mis películas anteriores, mis personajes suelen estar siempre en el ámbito de lo doméstico. Me interesa mucho lo cotidiano, todos los gestos, ¿no? Más pequeñitos, ¿no? Todo el significado que hay detrás de, bueno, pues de la gestualidad de una madre, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los cuidados, ¿no? Es un poco como lo que he ido explorando en mis anteriores películas. Y al leer la novela me di cuenta que, bueno, que podía tomar 2 grandes decisiones, ya que la novela me lo permitía, porque la novela está escrita, en primera persona, es la voz narrativa de Ana. Para los que no la hayan leído, la novela está escrita por una Ana octogenaria que ya, eh, bueno, han pasado muchos años desde que acabó la guerra, pero ella tiene todavía, ella dice que todavía todavía le duelen aquellas tardes, ¿no? Y ella hace un escrito, una carta para su hijo para contarle lo que pasó en su familia, que al final es la historia de un país, para que de alguna manera no haya una desmemoria, ¿no? Entonces, en esa voz de Ana encontré que bueno, que podía ser una película de interior, ¿no? Que no necesitaba mostrar todas esas otras partes que más históricas, ¿no? Porque creo que ya el conocimiento del espectador para rellenarlo es suficiente. Y pasó por un lado la elipsis y el fuera de campo, ¿no? Dejar todo eso eh, fuera de campo, incluso fuera de la casa. Eso fue una decisión narrativa y poner el foco en lo doméstico, ¿no? Y un poco contar cómo se sobrevivió en esa época desde una cocina, ¿no? Que es otra, para mí es otra épica, ¿no? Es la épica de los pequeños gestos, ¿no? Y, y ahí me fui, digamos, agarrando a todos esos elementos que tienen que ver, pues, desde la cocina, ¿no? Como ella, con pocos recursos, ¿no? Hace una tortilla de patatas sin huevo ni patatas, ¿no? O cómo cociendo, ¿no? Puede conseguir un poco de dinero. Y en esa gestualidad, en esas cositas pequeñas, encontré la película y son cosas que tiene que ver con mi forma de narrar y que repito un poco de las películas anteriores, pero que es algo que está también en la novela, no es algo que impongo yo. En la novela hay todos esos detalles, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que yo invento, ¿no? Para la escritura, pero el dominó, por ejemplo, con el que la niña toca el piano, eso es un par de frases que aparecen en la novela, ¿no? Que la niña jugaba al piano con el dominó, ¿no? Y a partir de ahí pensé, qué bonito, ¿no? Porque esto es algo eh, con lo que de alguna manera puedo em, hacer, digamos, un pequeño arco, ¿no? Para estos personajes y que un juguete de una niña al final sean esos sueños, ¿no? Frustrados de algo que no se va a poder permitir esa familia y a la vez ahí aparece la música, ¿no? Que puede conectar con otros personajes. Entonces la novela tenía muchos detallitos que me parecían interesantes para poder hilar y fui tomándolos, ¿no? Y de esta manera, digamos que encontré mi propio diálogo con Chirves y pude construir una historia de personajes y de emociones y de relaciones, ¿no? Que es lo que me interesa. Y luego con respecto a lo que sería el vínculo madre-hija, ¿no? Que es algo que trabajé en mis películas anteriores. Aquí la familia se extendía, ¿no? Y los vínculos tenían más que ver con los cuñados, los hermanos, ¿no? Las cuñadas. Pero había algo que también me permitía la novela, que es poner a 3 mujeres de 3 generaciones distintas, la abuela, la madre y la hija. Y aunque la abuela y la hija tienen un papel más pequeño dentro de la película, aunque los conflictos importantes no están en ellas, sino están en los 2 matrimonios, digamos. Había algo que me interesaba mucho, que es esta idea de la transmisión, ¿no? Una niña, ¿no? Que ha vivido en ese contexto y en ese entorno, ¿qué acaba haciendo al final de la película, ¿no? Acaba cogiendo una naranja con la mano que le había dicho su madre, ¿no?
que al final es una renuncia, ¿no? Es una renuncia y eso me hacía pensar un poco en cómo ha sido la mujer, ¿no? Educada en el contexto del franquismo, cómo hemos heredado eso, ¿no? De generación en generación y de alguna manera hay un pequeño relato también de lo que significa el legado, ¿no? Generacional de las mujeres, de las madres a las hijas que también me permitía esta película ponerlo por ahí, ¿no? Que es algo que, sobre lo que me gusta mucho pensar. Muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Lirios Mayans, que es una compañera que es profesora en la Universidad de Brest, es muy buena conocedora, es profesora de literatura española contemporánea, muy buena conocedora de la obra de Chirves y le hemos pedido que intervenga en esta jornada para poner en relación el trabajo que tú has hecho, tu mirada sobre la buena letra, que de letra es y de buena también, y ver cómo ella va a reunir después de tu intervención pues la película, tu intervención y su lectura de ambas. Ujú. Vídeos. Bueno, pues Interesante, qué ganas de escucharte. sí, encantada de conocerte, Celia, y muchas gracias. Em, bueno, yo tengo que decirte que La buena letra es uno de los textos que más me tocan de Rafael Chirves. Y bueno, he leído varias entrevistas que has dado y lo que decías sobre la buena letra, la experiencia que tuviste en la lectura de la buena letra, hizo eco también en una historia que, bueno, es individual, pero también es colectiva, ¿no? Porque forma parte de una generación, ¿no? de nietos que hemos o que no hemos recibido una palabra, ¿no? de nuestros abuelos. Entonces, a raíz de ahí he visto la película y la he visto varias veces y la acabo de ver esta mañana también. Y lo que más me sobrecoge es que cada vez que vuelvo a la película veo nuevas cosas y, y me sorprende cómo has sabido captar lo que Chirves no dice, pero que está muy presente en su novela. Es una novela que está, digamos, atravesada por una poética de la ausencia. Claro, la ausencia es muy difícil de representar. Y yo lo que percibo es que de manera muy intuitiva has sabido rendir homenaje a esa ausencia. Así que creo que tu película quiero seguir viéndola, estudiándola, porque, bueno, yo soy filóloga, ¿eh? Pero vamos, veo en la película y cada vez que la veo, como esta mañana, encuentro pequeños detalles que muestran que o sea, que has captado con muchísima fineza, pero también con muchísima intuición, todo aquello que Chirves destila en su texto sin explicitarlo de manera frontal. Muchas gracias, qué bonito que me digas todo esto, porque una de las cosas que yo mientras escribía, mientras hacía la película, pensaba, ay, Chirves, ¿qué pensaría? Lo tenía siempre, estaba siempre aquí. Bueno, porque yo sentía, y él lo cuenta en sus diarios, que esta novela le costó muchísimo trabajo escribir, que cada vez que leía el manuscrito se ponía a llorar, ¿no? Creo que tiene que ver por lo personal de la historia, ¿no? Que esos personajes de esa familia son su familia, ¿no? En el fondo, ¿no? Aunque luego ya sabemos que la ficción siempre uno coge de aquí y de allá, pero hay mucho de lo personal. Y quería respetar mucho eso y entender mucho la esencia, ¿no? De su sentir, ¿no? Con respecto a la historia. A veces me pasaba, ¿no? En muchas conversaciones que tenía, ¿no? Con las personas con las que iba trabajando, no me preocupaba tanto ser fiel a la novela, ser fiel a los hechos concretos, eso no me preocupaba tanto. Pensaba que eso Chirves lo entendería, porque para mí, o al menos así, de la manera que fui conociendo a Chirves a través de los diarios, que eso ya para mí fue revelador, porque ahí conoces mejor a la persona. Incluso él en algunas partes de los diarios era muy cinéfilo y él iba contando las películas, aparte de todos los libros que leía, las películas que había visto y algunas películas que le gustaban. Y entonces ahí fui encontrando un poco y pensando cuál era el tono y cuál era también, qué era lo esencial, que más allá de que la secuencia que yo escribiera respondiera o no, o yo me cargara un personaje,
hay una hermana, ¿no? En la novela son 3 hermanos y yo me cargo a la hermana. A pesar de que sí, de que le hiciera una sangría a la novela, que la esencia del sentir, eh, se acercara lo máximo a lo que yo entendía que sentía él escribiéndola, ¿no? Incluso a la hora de trabajar con los actores también, en la interpretación. Hubo un texto que para mí fue revelador, que incluso me ayudó más que la lectura y la relectura y relectura de la novela, que en sus diarios hay una entrada en la que él habla de su padre, que le construyó una mesa como con un palé de madera, de una caja de frutas o algo así, ¿no? Y había algo en cómo escribía, su padre le dio como no me quiero enrollar ahora con el texto, pero le daba como unos consejos, le contaba como una historia y, y ahí entendí muchas cosas, entendí cómo se forja la mirada de un niño, ¿no? Que luego es un escritor y me acompañó muchísimo ese capítulo concreto durante la escritura, ¿no? Em, y bueno, yo también sufrí mucho durante la escritura de la novela y también lloraba. O sea, hubo algo que me traspasó que sí, porque intentaba colocarme en ese lugar, ¿no? Y pensar en esa generación y sí, en el dolor, ¿no? En el dolor de esa época. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle el micrófono a la sala. Seguro que hay preguntas, comentarios, anotaciones, emociones. Primero que nada, felicitarte por esta película tan maravillosa. Y tengo una pregunta con respecto a los silencios. Esta película, La Buena Letra, está hecha para que se refiera solamente a los silencios del pasado, o quizás también lo traspasa hacia el presente y los silencios que se guardan en el presente y las renuncias. Querías hacer quizás de repente un paralelo entre el pasado y dejar un mensaje en el presente con respecto a las renuncias que se hacen en el día a día, los silencios presentes, etc. Gracias. Muchas gracias. Sí, bueno, el silencio tiene como muchas capas, ¿no? En la película. Por un lado está, digamos, el silencio de la época, ¿no? Que era algo que estaba digamos, como en la propia concepción de la película, ¿no? De un momento en el que no se hablaba mucho de lo que pasaba por las represalias, ¿no? Un hermano desaparecido, un cuñado desaparecido y casi, ¿no? Bueno, ya sabemos lo que pasó. Entonces había un silencio ya de por sí que formaba parte de la época. Em, Luego hay un silencio que tiene que ver también con el papel de la mujer, ¿no? La mujer que en esa época lo que, digamos, se concebía para la mujer era el coser, cocinar y callar, ¿no? Y la mujer que lo ve todo, ¿no? Que me gustaba como espacialmente incluso filmar todos los espacios de manera que siempre hubiera la posibilidad de ser vistos a través de el personaje de Ana, que tiene como su lugar privilegiado en esa casa, ¿no? En su esquinita donde cose y su cocina, pero la casa con todas esas, ¿no? Profundidades de puertas tras puertas, ella lo ve todo, ¿no? Entonces hay un tema, ¿no? De que ese silencio no es el silencio de alguien que no sabe o alguien que no se da cuenta, sino el silencio de alguien que lo tiene impuesto por un lado, pero a la vez decide callar, ¿no? Decide callar por el rol que le toca, por el miedo del contexto histórico-político, pero luego está otro silencio, ¿no? Que es el silencio de la persona que se sacrifica por los otros, ¿no? Esa sería como la tercera capa. Y quizás esta sea la más universal, ¿no? Porque esto es algo que Ana, ya vemos que está todo el día
eh, haciendo cosas para los otros, preocupada por los otros, poniendo el interés de los demás por encima del suyo, ¿no? Esto es algo que en aquel momento ya sabemos cómo sacaron adelante a las familias muchas mujeres, ¿no? Pero es que todavía hoy sabemos que hay personas que se sacrifican y personas que se aprovechan del sacrificio de los otros, ¿no? Entonces quizás esa parte más universal está más conectada con el presente, ¿no? Que lo podemos aplicar en cualquier otra situación, en cualquier familia, ¿no? La nuestra o la vecina, entre hermanos, ya sabemos que siempre hay alguien que le toca, en el caso de los cuidados es clarísimo, pero en otras tantas cosas, ¿no? Y al final esto tiene que ver con dos posturas vitales, ¿no? La postura vital del que piensa que no se merece nada mejor, y la postura vital del que piensa que se lo merece a costa del sacrificio del otro, ¿no? Y esto es un tema que estaba en la novela, que es interesante pensar en el presente y en el pasado, porque lo interesante del pasado es que esa especie de sacrificio eh, bueno, de que nos ha tocado a nosotros apechugar, nos ha tocado a nosotros esta vida, y no vamos a poder tener esa otra, ¿no? Esa otra que soñábamos tener, tiene mucho que ver con el contexto, porque fue una manera durante el franquismo de castigar a toda esa población que les hicieron sentir que no merecían nada mejor, ¿no? Y para mí uno de los momentos más tristes de la película y uno de los momentos que además yo tenía muchas ganas de filmar porque me parecía que ahí iba a poder explorar esta idea visualmente, es que evidentemente perder a familiares, bueno, toda la muerte que hubo, todo el terror, eso sabemos que es dolorosísimo, pero en el caso de estos personajes, en el momento en el que estoy contando la historia, lo más doloroso para ellos es que desconfían de la felicidad, ¿no? Y cuando tú desconfías de la felicidad, ¿cómo vas a intentar conseguirla, no? Y en el momento en el que Ana saca a bailar a Tomás, ¿no? Intentando de alguna manera cruzar esa frontera, ¿no? Y ponerse al otro lado, el lado del disfrute, el lado de la felicidad, nos damos cuenta de que no pueden, que es imposible, ¿no? Y, y eso yo creo que es algo que no es algo individual, que es algo que tiene que ver con una estructura, con un contexto, y en este caso un contexto político, histórico muy concreto. A día de hoy son otros los contextos históricos, políticos y sociales, pero también se dan, ¿no? Y es interesante pensarlo, por qué cuando alguien desconfía de la felicidad, qué está ocurriendo en ese contexto que no le está permitiendo, ¿no? Y bueno, me parece que es algo que se podría pensar de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, como yo lo intenté reflejar desde ahí, ¿no? Una pregunta más. Espera, sí. Te la anoto, te anoto. No, no, un montón. Pues buenas tardes. A mí me interesa saber cómo se ha planteado el papel del personaje Isabel, que me parece muy relacionado con la música, en particularmente las canciones y la letra de una de ellas me ha llamado la atención. La letra reza: la vida solo tenemos una. Y me parece que están bailando en este momento. Entonces, el papel de Isabel, que parece más rebelde, encontrar una vía diferente de las mujeres de aquella época. Sí, mira, el personaje de Isabel era para mí uno de los más difíciles de escribir, quizás porque en la novela yo sentía que Isabel era quizás como la femme fatale, ¿no? Como esta idea de la mujer que llega y lo altera todo, ¿no? Y había algo en esa escritura, y aquí que me perdone Chirves, que yo como mujer pensaba que tenía que reescribir ese personaje de alguna forma, ¿no? Porque
yo sentía que sí, es ella la que llega y lo trastoca todo, pero en realidad es Antonio quien forma parte de ese movimiento, ¿no? Ese movimiento de abandono a su familia y de egoísmo, ¿no? Es decir, si eso no estuviera en el ADN de Antonio, seguramente Isabel no habría hecho nada tampoco, ¿no? O sea, son dos. Y tenía mucho miedo de acabar convirtiendo a Isabel en eso, en una mujer malvada que llega y la culpa era de la mujer, ¿no? Se casó con la que no, ¿no? Quería evitar eso, ¿no? Y era importante que ya estuviera en Antonio, digamos, la semilla de todo eso, ¿no? Hay una frase muy bonita en la novela que Chirves escribe que algo así como lo dice Ana, ¿no? Hablando de Antonio, del cuñado, dice hasta en sus mejores virtudes eh, eh, se descubría un poco, ahora no sé exactamente cómo era la frase literal, pero es que hasta en sus mejores virtudes se averiguaba o se veía, ¿no? Sus mayores defectos, ¿no? Que esto es interesante, un personaje que puede ser tan virtuoso como defectuoso, ¿no? Que contiene como toda esa contradicción, ¿no? Entonces, para mí, Isabel un poco venía a sumar un poco a esa idea del personaje de Antonio. ¿Qué ocurre? Cuando me pongo a escribir el personaje, pienso, en realidad, en la época, a esas mujeres que no querían meterse en la cocina, no querían ser ese rol, ¿no? de la mujer sacrificada, nadie las entendió, nadie las entendió. Y en Isabel, en realidad, hay una feminista, aunque ella no lo sepa, que también lo pasó mal, también lo pasó mal, ¿no? Y hay un dato biográfico, ¿no? Que ella estuvo trabajando, eh, no vivió la guerra, con lo cual digamos que no vio toda esa miseria, pero sí que estuvo trabajando en Inglaterra en casa de familia y ella se las da de, ¿no? De que, bueno, que viene de esa familia, pero en realidad ha estado sirviendo, ¿no? Y seguramente no lo ha pasado bien, ¿no? Sirviendo a otras familias, ¿no? Tocando, digamos, como más fondo que Ana, porque Ana trabaja y trabaja, pero para su familia, no para otra, ¿no? Y seguramente ahí han pasado cosas duras, ¿no? Que Isabel las lleva dentro y eso le hace de alguna manera no querer pasar otra vez por lo mismo, ¿no? Como una manera de poderla entender y de poder justificar su actitud, eh, porque yo necesito, digamos, como humanizar a esos personajes, ¿no? Y lo que me parecía interesante es que Isabel, a pesar de llegar por ahí y destrozarlo todo, también deja algo en Ana, ¿no? Deja algo. Ella le dice, siéntate conmigo al sol, ¿no? Y ella no se sienta al sol porque no le toca disfrutar, ¿no? Yo tengo la imagen de estas mujeres de esa época que no se sentaban a descansar un ratito. Y bueno, pues Isabel le deja eso, ¿no? Y al final se sienta un ratito, aunque sea, ¿no? Para darle un poco como eso, la complejidad a este personaje, ¿no? Y luego para mí fue muy interesante la lectura de un libro de Carmen Martín Gaite que se llama Usos amorosos de la posguerra española, donde ella pues habla de cómo vivieron las mujeres durante el franquismo y cómo fueron esos roles, ¿no? Los roles impuestos y cómo te podías o no salir del molde, ¿no? Y fue muy interesante pues, para pensar en estos dos personajes de Ana e Isabel, cómo cada uno de ellas, cada una de ellas representa un rol, la mujer, el ángel del hogar, digamos, y la mujer rebelde, que tampoco la entiende nadie porque a la mínima ya la están criticando, ¿no? Y un poco en la mirada de esas dos mujeres, en ese encuentro que es imposible, eh, me imaginaba y lo trabajaba con las actrices de que admira la una de la otra y la otra de la una, ¿no? Y seguramente a día de hoy esas dos mujeres serían amigas, ¿no? Algo que en ese momento no pudo ser y ahora seguro que serían amigas, yo creo. Sí, había una pregunta por aquí. Sí. Buenas tardes, Celia. No he leído el libro, pero creo comprender que hay personajes masculinos que tú cambiaste del personaje masculino a un personaje femenino. Quisiera que nos explicaras por qué
tu decisión de cambiar entonces la niña, Anita, creo que era un niño verdaderamente. Me gustaría que nos explicaras por qué. Sí. Sí, en realidad Ana tuvo 2 hijos. Tuvo, em, este hijo y luego más adelante, se quedó embarazada, que fue un momento yo todo esto no lo puse en la película porque ya sería para hacer casi una serie, que en el momento en el que Antonio bueno, en el momento en el que Tomás siente que ya su hermano le ha traicionado y que la relación con él no se va a recuperar, Ana se queda embarazada y Tomás de alguna manera se aferra al nacimiento de una hija, una segunda hija, eh, como una esperanza de futuro, ¿no? Pero eso tampoco al final es un falso, digamos, una falsa ilusión y Tomás acaba cayendo, ¿no? Y un poco esa muerte anunciada, ¿no? Con lo cual hay dos, hay hijo y hija. La carta que le escribe, la novela, la carta que le escribe Ana, esta carta para no olvidar lo que ha pasado, es al hijo. Entonces es verdad que lo natural hubiera sido quedarme con el niño, ¿no? Lo que pasa que un poco, por esto que os contaba antes de que hay algo que para mí es muy interesante en la novela, ¿no? Y en mi propio universo, ¿no? Como cineasta, los temas que me interesan, que tiene que ver con esa herencia, ¿no? De los modos y las formas de hacer y de cómo ¿no? Nos han educado, ¿no? Esta cultura del sacrificio, ¿no? Especialmente para las mujeres me parecía más interesante depositar toda la herencia de esta familia en una niña, porque creo que esa herencia ha sido mucho más difícil en las niñas, ¿no? En las mujeres que hemos heredado ese rol. Evidentemente los hombres también, pero tratándose de la protagonista una mujer, Ana, me parecía que tenía que hacer ese diálogo con una niña, ¿no? Que de alguna manera tomara ese relevo de los cuidados. Al final la niña es la que se apunta que va a cuidar a esa madre, ¿no? Vestida de negro. Bueno, otra pregunta. Hola, buenas tardes. En resonancia con los silencios que has evocado, me gustaría cómo conformas el universo musical de la película, porque cuando justamente bailan, pues por una cabeza de Carlo Gardel, y hay más, o sea, Último Suspiro o algo de nostalgia que resuena también, y me gustaría saber cómo eliges las canciones que conforman el universo musical. Sí, gracias. Pues la película estaba, bueno, la pensé como, bueno, esta idea del silencio que formara parte también de esa banda sonora, ¿no? No me imaginaba para nada que hubiera una música como banda sonora porque, bueno, hacer una película tan íntima, tan cruda en lo sobrio, digamos, no sé, no pensaba que Ana se levantara por la mañana con sus tristezas y sonar una música, ¿no? Creo que no suena una música cuando estamos solos en casa y nos vamos a dormir con nuestros pesares, ¿no? Entonces, en ese sentido quería ser, bueno, como lo más sobria y desnuda, ¿no? Estéticamente. Pero sí que es verdad que la música, a medida que avanza la película, pues ayuda pues, a contar como un cambio de aires, ¿no? En la sociedad, pero sobre todo dentro de esa casa. Y la música también ayuda, digamos, a, a separar un poco los universos de estos dos matrimonios. La música viene de parte de los cuñados, ¿no? Claramente porque ellos se permiten esa especie de lujo, ¿no? Que es el disfrute, ¿no? Aunque Ana en la cocina, cuando suena la canción de Conchita Piqué de Ojos Verdes, ella mueve los labios, ¿no? Hay algo dentro de ella que a ella también le gusta esa música. De hecho, es muy interesante todo lo que... Hay una tesis doctoral muy bonita sobre las coplas de Concha Piqué, que la tesis que desarrolla a mí
me gustó mucho y estuve como investigando mucho sobre las letras, que una de las pocas cosas que unió a los dos bandos fue las coplas de Conchita Piqué, porque digamos que el bando fascista, ¿no? Y se sentía identificado, ¿no? Con todo toda esta especie de representación folclórica, pero el bando de los vencidos, que bueno, en la película aparece, ¿no? Que les cuesta llorar, ¿no? Y Chirves decía, ¿no? Que a veces en el cine aprovechaban para llorar viendo las películas de, ¿no? Lo que le pasaba a los actores en las películas, aprovechaban para llorar lo suyo. Pues esas canciones también servían para llorar, ¿no? Para sentirse identificado con estas letras. Y fue muy interesante como el fenómeno de Conchita Piqué, que fue una de las cosas que, digamos, gustó a los dos bandos, ¿no? Entonces, bueno, la música de la época, ¿no? Me permitía también un poco como unir a estos personajes con esto, pero también separarlos, ¿no? Y ahí está pues Gardel y Machín, y sobre todo la idea del tango, que es como una música, ¿no? Que llegó en aquella época, llegó de fuera, y teniendo en cuenta que la fantasía, ¿no? Lo que inventa Ana en esa carta para tranquilizar a la abuela es que Antonio quizás pudo marcharse, ¿no? En uno de esos barcos, ¿no? Con tanta gente que marchó a Latinoamérica, pero tanta gente que marchó a Argentina, pues me parecía que emocionalmente, después de esa fantasía de una vida mejor en Buenos Aires, recoger ese tango, que es un tango, ¿no? Tan famoso que sonó aquí, recogerlo y que fuera teniendo como distintas apariciones en la película, ¿no? Lo canta Antonio y luego aparece como en la radio, ¿no? Un poco son como esos momentos de fantasía que se han escapado, ¿no? Y cómo vuelven y van creando como un pozo emocional, ¿no? Y me parecía que la música podía ayudar a eso, e incluso las letras, ¿no? Son siempre letras muy dramáticas, ¿no? Creo que, de hecho, las letras de las canciones que aparecen en la película son mucho más dramáticas que la letra de mi guión, digamos, ¿no? Que dentro del drama tiene mucha contención, pero estas canciones tienen justo lo contrario, ¿no? Y me parecía eh, como bonito que ese melodrama de la música apareciera ahí para hacer sentir a los personajes, ¿no? Hola, yo quisiera preguntarte un poco más sobre el proceso creativo, porque has dicho que, o sea, ¿cuánto tiempo pasó entre la lectura de la obra literaria y la adaptación que has podido hacer? Porque nos has dicho ahora hace un poco que te costó un poco de trabajo desde la parte emocional. Entonces, ¿cuánto tiempo, cómo fue ese proceso creativo de adaptación entre la obra literaria y la obra cinematográfica? Ujú. Pues el proceso duró, no sé si fueron 3 4 años, pero evidentemente no estuve esos 3 4 años al 100% en la escritura, porque lo compaginé con la escritura de una película anterior, Los Pequeños Amores. Entonces fui escribiendo 2 películas en paralelo, cosa que me ayudó bastante para entrar un poco y salir. Y de hecho paré dejé una versión más o menos acabada del guión para rodar esa otra película, y cuando terminé esa película empecé el proceso de casting con los actores, y ahí ya con los actores en mente hice una reescritura, hice la última escritura del guión, con lo cual fue un proceso que pude ir haciendo a ratos. Ahora, en su momento lo viví de manera muy ansiosa, porque como tenía la otra película también en mente, sentía que no me daba la energía ni el tiempo para dedicarle el tiempo que necesitaba la adaptación. Pero ahora con el tiempo, que esa ansiedad no está, pienso que me vino bien también poder entrar y salir y tener como pausas de la película para, sí, para conectarme con más perspectiva, ¿no? Y luego, pues en el proceso de escritura, pues pasé por varias fases, ¿no? Hay fases en las que de alguna manera estás pensando más cuál es la estructura de la película, ¿no? Tenía que elegir temporalmente, ¿no? Dónde me quedaba, porque Ana en la novela cuenta la historia de la familia de muchísimos años, ¿no? Aunque es verdad que lo más grueso está en el momento, ¿no? En el que Antonio regresa de la cárcel, porque en la novela él está en prisión, Ana le visita prisión, hay como, es mucho más extendido, ¿no?
Entonces lo que hice fue acotarlo temporalmente y lo que pasa en la novela en más tiempo, quedarme con la esencia para esos mismos conflictos estuvieran en menos tiempo, ¿no? Eso y luego también la decisión de estos capítulos, ¿no? En los que siempre es Ana en relación a otro personaje. Entonces eso fue algo que fue como apareciendo poco a poco en el proceso de escritura. Luego hay como otra fase, ¿no? Que es la de los diálogos, la novela no está dialogada y ir encontrando la voz de los personajes, ¿no? Cuando estás escribiendo muchas veces todos los personajes suenan igual y ir encontrando, ¿no? Cuál es la voz de cada uno de ellos, cómo hablaban, cómo se movían, cómo ir encontrando como la singularidad. Y es verdad que en unas primeras versiones estaba, digamos, como mucho más centrada en Ana, en descubrir cuál era la mirada de Ana, cómo se movía por los espacios, qué hacía en cada una de las secuencias. Y hasta que no tenía a Ana muy sólida, no conseguía como trabajar a los otros, ¿no? Entonces era un ir y venir de los personajes a la estructura, ¿no? Y luego compaginarlo también con mucha lectura, con mucha documentación y sobre todo con mucho trabajo de documentación, digamos, fotográfica, ¿no? De la época. Y también hice una parte del proceso de escritura que me gustó mucho y fue interesante y la disfruté mucho, es que como tenía miedo de aferrarme mucho a la palabra, ¿no? Porque la novela está tan bien escrita que hay pasajes que son hermosísimos. Hubo un momento que lo que hice fue hacer un guión visual. Antes de ponerme a escribir el guión literario, digamos, fui creando una carpeta de imágenes, de cuadros, fotografías, de todo aquello que es sensorial o atmosféricamente o emocionalmente también, me llevara al universo de Ana, que podían ser eso, cuadros de otra época, pero incluso algo más contemporáneo también que me vinculara con una emoción concreta en general o en concreto con momentos de los que les pasaba a Ana. Y con toda esa carpeta, digamos, de imágenes, hice un documento como si las imágenes, una tras otra, estuvieran haciendo un recorrido por las emociones de Ana, ¿no? Eh, y ese documento me acompañó luego hasta el final, pero fue muy valioso hacer una especie de guión fotográfico, digamos, previo a la escritura, ¿no? Yo tengo una pregunta, pero luego al final, no, al final, al final. Hola, nuevamente yo quería hacerte una pregunta para un poco seguir con la pregunta precedente. ¿Cuánto tiempo te llevó rodar la película en total? ¿Y cuál de las escenas fue un poco la más difícil de rodar? Es todo. Ujú. Pues mira, el rodaje fueron 6 semanas. Inicialmente íbamos a rodar 7 semanas, pero por cuestiones de presupuesto, hacer época al final siempre es más complejo a nivel financiero y presupuestario. eh, Se redujo el rodaje a 6 semanas. Entonces, tuve una semana menos que me hizo también reescribir algunas partes y compactar también, ¿no? Para poder tener más tiempo para rodar los momentos importantes de la película y no intentar rodarlo todo a una velocidad de vértigo, ¿no? Entonces fueron esos 6 semanas. Luego, justo en el proceso en el que estamos rodando, una televisión entró en el proyecto y nos llegó un poquitito más de dinero y eso me permitió tener 2 días más de rodaje. Entonces, lo recibí con una alegría inmensa porque íbamos rodando a toda velocidad y bueno, 2 días tampoco te da para mucho, pero sí, pudimos sumar esos 2 días. Eso respecto a la duración. Y luego me preguntabas la dificultad, ¿no? del rodaje. Em, Claro, cada secuencia tiene sus desafíos, ¿no? Y sus dificultades. A veces una secuencia, eh, por ejemplo, la secuencia de la comunión, ¿no? Donde pues había más extras y teníamos que hacer como el baile, luego, bueno, había como una complicación. Por ejemplo, si hubiera tenido 3 días o 2 días para rodarlo, pues no te diría que fue difícil, pero tuvimos muy poquito tiempo, entonces tuvimos que ir muy, muy rápido.
pero esto es una dificultad de tiempo, no es más que eso. Quizás de desafío, digamos, más el que implica algo que para mí es más importante, que tiene que ver con, bueno, con el trabajo casi actoral. Quizás los momentos más difíciles o es la confesión de Antonio, ¿no? Al final a Ana, que además ese día lo teníamos que rodar ese día sí o sí y empezó a llover, pero a llover a cántaros y la casa, ¿no? Como veis, es una casa vieja que se cuela el agua por todos lados y entonces el sonido era infernal y no, tuvimos que parar varias veces y eso hizo que la concentración, era un momento emocional fuerte, bajara y entonces tuvimos que parar, nos fuimos a comer, dejamos un rato de pausa, volvimos cuando ya no llovía, volvió a llover y aunque fuera en el exterior, al ser una casa que, bueno, intentamos como aislar lo máximo, pero bueno, eso, ahí recuerdo muchos nervios porque lo que estaba fuera de la escena estaba afectando a, digamos, la concentración de la parte más frágil, ¿no? Eso podría ser quizás esa dificultad. Bueno, yo quería hacer una pregunta, pero dejo siempre la última a mí. Hay una por aquí. Porque si alguien la tiene ya pensada, la borra. Buenas tardes y encantada de conocerte. Y gracias por la banda sonora, es un regalo maravilloso. Escuchar Quimeras, solo se vive una vez, es un texto maravilloso. Yo quiero saber, además de los detalles que ya has dado de tu película, ¿qué otras libertades te tomaste como cineasta en relación a la novela? ¿Qué otras libertades aparecen? ¿Qué otras opciones? Libertades, dices. Sí, ¿qué hay? ¿Cuáles fueron tus elecciones? Nos has hablado de que has cambiado los personajes, los has recreado. Además de ese detalle, ¿qué otros detalles hay? Ajá, sí, sí, mira, es curioso porque leí tanto la novela y yo he reescrito tanto y tanto el guión que ya no sé lo que me inventé y lo que es, lo que es de la novela. Es muy curioso. Y de hecho me ha pasado alguna vez que de repente pienso, ay, ¿y si, no? En el proceso, incluso cuando estás en el rodaje, yo tampoco es que haga grandes cambios porque mis historias son muy chiquititas, con lo cual cualquier cambio es pequeñito, pero afecta al conjunto, ¿no? Y me venía a lo mejor una idea de un pequeño detalle que podíamos cambiar y pensaba, y luego descubro, no, esto ya estaba en la novela, o algo que yo pensaba que estaba en la novela, en realidad nunca estuvo en la novela. Entonces tengo un poco de confusión, debo confesarte, y puedo mentir en lo que diga ahora. Pero en realidad creo recordar, sí, que la celebración no es una comunión, es el bautizo de la segunda hija. Esto que os contaba antes, cuando Tomás agarra la esperanza o- bueno, se agarra a la vida, digamos, de alguna manera, porque nace su segundo hija, que es esa niña. eh, Luego él se viene abajo porque su hermano no va al bautizo de la hija. Entonces, como quité al personaje quité el nacimiento de un segundo hijo, pues lo que se me ocurrió fue, bueno, pues la niña hace la comunión. Y la decepción es la misma, ¿no? Lo que os decía antes, a mí pensaba, si Chirves pudiera ver lo que hago, no le importaría si cambio una comunión por un bautizo. Lo que le importa es la decepción de que el hermano no vaya, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto fue un cambio. Eso me obligó a, a que la comunión muchas veces, ¿no? Como que decides una cosa y la metes ahí de cualquier forma y fue como, no, voy a intentar que la comunión sea algo que está sembrado mucho antes, ¿no? Y que hay la idea de un dinero para la comunión, el pianito, ¿no? Eso que os decía, lo del piano, por ejemplo, pues pensé, qué bonito que ese tío que le ha puesto las teclas del piano por esa escalera para tocar todo eso, me lo inventé. Qué bonito que sea el tío el que a esa niña le sigue un poco como su fantasía o su ilusión de la música, cosa que su padre no hace porque está trabajando.
o su madre porque tienen otro carácter y el tío, ¿no? Juega con ella, cosa que esa niña cuando sea mayor, cuando le hablen mal de su tío, seguramente ella tendrá un buen recuerdo de su tío porque le hizo jugar con un piano infinito, ¿no? Con una escalera. Y entonces a partir de ahí pues pensé, bueno, el tío no va a ir, pero bueno, puede haber ese pianito, ¿no? Que le regala, ¿no? Un poco tejiendo a partir de detalles de Chirves, tejiendo y dándole un poco de sentido a eso, ¿no? Eso sería como algo que luego también ellos son tres hermanos, Tomás, Antonio y Gloria, que es una hermana que es una hermana alcohólica, que enferma y cuando está muy malita, la hermana que solo quería estar con Antonio y con Isabel, ¿quién la cuida? Ana, ¿no? Le toca a Ana los cuidados. Y luego en la novela Antonio muere también, ¿no? Y claro, yo aquí quería dejar evidentemente a Antonio vivo para que tuviera ese momento de enfrentamiento a Ana, ¿no? De encontrarse los dos. Y los abuelos también. Me quedé solo con una abuela y estaban los cuatro abuelos. O sea que me cargué a un montón de personajes. Sí. Tengo que leer la novela. Yo solamente he tenido oportunidad de escuchar la novela. Hay un programa de internet que te permite escuchar un libro por día. Y a sabiendas que venía a ver tu película, entonces escuché la novela. Por eso mi pregunta, la curiosidad. Tengo una segunda curiosidad. Me impresiona mucho y me gusta mucho la manera en que magnificas las carencias. ¿Esto es una constante en la novela o es algo imaginado de tu parte o es tu marca, verdad, como creadora? Me gusta mucho la presencia de la gastronomía en donde no hay nada que comer. ¿Cómo la magnificas a través del olor y del sabor? El hombre protagonista, ¿verdad?, revive cuando prueba la comida de Ana. ¿Es tu marca o es otra invención? ¿Aparece esta constante en la novela o no? Sí, mira, lo de la comida es verdad que en la novela aparece, pero en otra parte de la historia, porque inicialmente Antonio descubren que está en la cárcel y que tiene una pena de muerte, que luego por suerte se libera de esa condena y sale de casa, ¿no? Y lo que le ocultan a la abuela es que está en prisión y que tiene la pena de muerte, eso es lo que le ocultan, ¿no? Yo, por no alargar un poco como todo eso, ¿no? Pues decidí que simplemente era un desaparecido como tantos y que todos temen lo peor, que esté muerto y bueno, finalmente aparece, ¿no? Y, y entonces, ay, ahora me he ido porque estoy contando todo esto, por lo de la Por la alimentación. gastronomía que aparece, por los olores, pero pues hay carencia, ¿verdad? Y tú la Ah, sí, magnificas perdón. Entonces, ya me... con el olor y el sabor. Me refería, lo que quería decir era que al quitar ese capítulo de la cárcel, la parte de la alimentación de la novela ya desaparecía un poco porque lo que ocurre es, y está muy bien contado eso en la novela, que Ana cogía un tren con muchísimas mujeres, que era una imagen muy bonita que me hubiera gustado filmar, pero bueno, a veces eh, hay que elegir y los dejé fuera, que son todos esos trenes que iban con muchas mujeres, mujeres que incluso iban cargando con comida y en casa de otras mujeres que vivían más cerca de las prisiones, porque claro, las prisiones le tocaba a cada una no se sabe dónde visitar a sus familiares. Y entonces iban con la comidita y en casa de otra señora que le permitía calentar la comida para luego llevarla a la prisión y bueno, había como mucha, bueno, como mucha sororidad, digamos, entre las mujeres con todo este tema de llevar la comida a los presos, ¿no? Entonces ahí sí que hay mucha descripción de cómo decidían cuando iban a comer la familia y sobre todo Tomás también, poner en ese tupper, digamos, de la época, poner la parte mejor para Antonio y comer ellos digamos, si había un trocito de carne, si es que había, o patata, la ponían en la tartera de Antonio y no lo comían ellos, ¿no? Y luego cuando Isabel se queda embarazada en la novela, hay momentos en los que cuentan que ella, como estaba embarazada, comía y comía y comía y los demás se quedaban sin comer, ¿no? Entonces sí que hay muchas referencias a la comida.
Pero lo que me pasó era que cuando me puse a escribir el guión, y esto fue una parte muy bonita de la investigación, cuando tú escribes un guión, tienes que ser muy concreto, a diferencia de una novela, que la literatura y las palabras, ¿no? Es como una palabra detrás de otra, va elaborando, ¿no? Como una poética, una significación. Un guión es una sucesión de acciones, ¿no? Entonces tú escribes interior cocina, Ana está, ti, 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 no sé quién la llama, qué está haciendo, qué cosa concreta, no, no está cocinando en general. No puedo dejar eso abierto porque luego cuando llegue el rodaje le tengo que poner algo en las manos. ¿Y qué le ponían las manos en cualquier película en el presente? Si tú escribes, Ana está cocinando, da igual, el día, 2 días antes decide si está pelando una patata o yo qué sé, o cortando unos espárragos. Da igual, no es tan relevante. Pero aquí, ¿qué estaba cocinando esa mujer? Era lo más importante, porque iba de eso, iba de la miseria y de cómo se las ingeniaban para salir adelante. Entonces pensé, bueno, yo tengo como muchas historias de mi pueblo, yo soy de un pueblo de Sevilla y yo hablé con muchas mujeres mayores de mi pueblo y me contaron qué comían en el pueblo, que es una zona de bellotas, por ejemplo, ¿no? Pues hacían el café con bellota. Claro, al estar ubicada en Valencia, necesitaba tener mucha información de exactamente qué se comía ahí, ¿no? Y fue ahí cuando empecé a investigar y descubrí que hay libros publicados sobre la cocina de posguerra, incluso recetas de posguerra, y ahí descubrí que en Valencia, como tienen tanta naranja, era uno de los mayores alimentos y hacían esto de pelar la naranja, freírla y hacerlo como una tortilla de patatas, ¿no? Y a partir de ahí pues fui construyendo un poco como todo este universo, la chicoria, por ejemplo. Yo no sabía ni lo que era la chicoria. eh, Descubrir un poco pues todo este universo de la cocina, que como decía, al final es la historia en minúsculas que no nos han contado, pero que quizás es la más épica, ¿no? Pero en la novela aparece como grande por la magnificencia del olor y del sabor. O sea, eso es Claro, muy interesante, a mí me encantó. Gracias, no tengo más preguntas. gracias a ti. Bueno, yo simplemente quería decirte, Celia, que el hecho de haber visto, y es un privilegio, la película varias veces para programarla, para ponerla en competición. Esto quiere decir que la película tenéis ocasión de verla en una sala de cine, lo cual es bastante importante también. Entonces, en ese privilegio de ver varias veces la película, hay algo que surge en el espectador, es en esta épica de los silencios, en esta manera de filmar los silencios, viene siempre la referencia al cine de Víctor Erice, al espíritu de la colmena, al sur, que acabamos de ver en copia restaurada no hace mucho y que hemos decidido reponer en la próxima edición. O sea, que hay no sé, momentos, canciones, imágenes que nos vienen sin que esto quiera decir que hay una referencia explícita, pero para el espectador o espectadoras que somos, entonces querríamos o querría preguntar, pero a lo mejor otras personas también lo han pensado, cuál es esa relación que tú tienes, pero también otras directoras de tu generación, Pilar Palomero, Carla Simón, hacia ese cine. Entonces, es una película larga y seguro que en el festival nos la contestarás, pero si ya empiezas un poco a empezar a contestar, igual sería interesante también ver esa relación. Sí, bueno, las películas de Erice, ¿no? Que es verdad que, bueno, hace poquito ha sacado una, pero en realidad fueron 3 películas, ¿no? Y para mí fueron 3 películas fundamentales que de alguna manera pues estuvieron en mi formación como estudiante, digamos, ¿no? Cuando estudiaba, yo no estudié cine, estudié comunicación audiovisual, pero bueno, cuando veíamos películas en la universidad y luego yo en casa, ¿no? Con esta especie de ilusión o de deseo de dedicarme al cine, pues fueron películas fundamentales que me marcaron, ¿no? Me marcaron mucho bueno, me parece que
bueno, así como Chirves, ¿no? Es súper preciso, ¿no? Con cada palabra se nota, ¿no? Como ha pensado y pensado para llegar como a la expresión justa, ¿no? Y esa exigencia con la palabra. El cine de Erice también tiene eso de alguna manera, ¿no? Como cada plano, ¿no? La planificación que hay detrás para contar una idea con una niña mirando a un pozo, ¿no? De una sencillez increíble, pero de una complejidad y una profundidad. Entonces creo que eso a mí bueno, me fue, entre muchos otros cineastas a los que admiro, pues digamos que se quedó digamos, en mi lista de los favoritos por esta forma, ¿no? De confianza en lo cinematográfico, ¿no? De la confianza en el cine y no tanto en la historia o el relato, ¿no? No es narrar una historia, es pensar que las imágenes tienen el poder de llevarnos a determinados lugares, ¿no? Y por eso creo que Erice ha sido importante. Luego, claro, a la hora de hacer una película de época y de esa época, pues ahí digamos que el vínculo es más cercano. Es verdad que yo no quise verlas mucho, las películas, ya me las sé de memoria en realidad, pero no quise verlas mucho para no influenciarme mucho, ¿no? Sabía que había una escena de una comunión que, como os contaba antes, tenía que ser una comunión porque ya había eliminado la opción del bautismo y había esa escena de la comunión en el sur, ¿no? Que es tan mítica y tan bonita y pensaba, madre mía, ¿cómo voy a hacer yo una escena de una comunión eh, teniendo esta escena de la comunión que tenemos en la historia del cine español, ¿no? Entonces, bueno, como que decidí no volver a verlo justo para evitar caer en la referencia fácil, ¿no? Pero sí que recuerdo que en algún momento, sobre todo cuando empezamos como a pensar el trabajo de dirección de arte, ¿no? De cómo reconstruir la época, ¿no? Aunque hay pocas localizaciones exteriores, pero cómo reconstruir esa época tan difícil de hacer ahora, porque Valencia es que no tiene ni una casa de la época, es muy difícil recrear todo eso sin grandes presupuestos. Yo le decía a todo el mundo, me encantaría que cuando la gente vea la película no diga, es una película sobre la posguerra, que diga que es una película sobre tal o tal cosa, pero que lo primero no sea la posguerra, ¿no? Creo que no lo he conseguido, pero es algo que cuando yo veo El Sur o El espíritu de la colmena, no digo que son una película sobre la posguerra, a pesar de que son quizás las mejores películas que hay sobre la posguerra, pero es tan poderoso lo que cuentan esas películas que la época no es lo primero que te viene a la cabeza, te viene a la cabeza muchísimas otras cosas, ¿no? Y eso es algo que me parece que el cine español ha hecho mucho, ¿no? Muchas películas están centradas en el relato, en el cuentecito, en lo que pasó, que dejan de ser cinematográficas en base a contar una historia de posguerra. Y quería evitar eso a toda costa. Entonces, recuerdo que lo nombré en algún momento y dije, y Erice lo hacía tan bien que no sé cómo lo vamos a hacer, pero ojalá sean algo más que una película sobre la posguerra. Y lo es. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Lo bueno de este encuentro es que es el preludio del siguiente en marzo. No tenemos fecha, pues sí hay fecha. La película estará en concurso, en la sección oficial, al mejor largometraje, competirá para el premio Julio Verne. Todos vosotros podréis verla en pantalla grande. Y nada, Celia, te deseamos muchísima suerte para los premios. Gracias. Sí, Y bueno, bueno, mil gracias por haber encontrado ese ratito para hablar con todos nosotros. Y hasta muy pronto, hasta marzo. gracias, ha sido un placer. Gracias a todos y espero veros en marzo ya en persona, que siempre es mejor.